Muy buenos días, Dios les bendiga ricamente en esta mañana. Proseguimos con la lectura del libro de Hechos, capítulo 7 en esta ocasión, en el cual vamos a poder observar un resumen de la Biblia del Antiguo Testamento, de un periodo aproximadamente de unos 1400 años, quizás poco más, desde el llamamiento del pueblo de Israel hasta el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, y nos lo resume Esteban en esta su defensa ante el concilio. Pudiéramos nosotros decir, como miramos en la clase pasada, que Esteban fue arrestado por predicar la verdad, por hacer bien a su prójimo, por hacer bien al necesitado y por cumplir la labor que su maestro le había encomendado. Miramos en Hechos 6, 8 en parte un poco de recordatorio. Dice: Esteban, lleno de gracia y del poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo, y unos de la sinagoga, llamados los libertos, disputaban con él, pero no podían resistir a la sabiduría con que él hablaba. Sobornaron pues a unos, solivianaron al pueblo, a los ancianos, a los escribas, arremetieron contra él y lo llevaron ante el concilio. ¿Sí? Y repito, solo por cumplir el mandamiento de nuestro Señor Jesucristo, o la voluntad de nuestro Señor Jesucristo para con la humanidad, el cual había dicho a sus discípulos durante su ministerio terrenal: y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, dad de gracia recibiste, dad de gracia. Así que eso es lo que Esteban estaba realizando en el tiempo en que fue llevado preso, arrestado. Sin embargo, al estar enfrente al concilio, testifica la Escritura en Hechos 6:15, dice: entonces los que estaban sentados en el concilio para juzgarlo, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel, porque ciertamente la gloria de Dios resplandece en aquellos que tienen comunión con él. Así pues, dando principio a nuestra lectura del capítulo 7, en esta ocasión, miramos en Hechos 7:1, y mayormente en esta ocasión solo voy a leer este resumen, dando algunas referencias de los libros en los cuales se encuentra de lo que se nos habla, y espero que usted tome tiempo para leerlo y se dará cuenta que es mucho mayor el conocimiento que adquirirá que solo leer el libro de los Hechos. Hechos 7:1 nos dice: el sumo sacerdote dijo entonces, estando frente al concilio: ¿es esto así? ¿Y de qué testificaban en contra de él? Que él hablaba en contra de las leyes de Moisés, y que nuestro Señor Jesucristo estaba completamente en contra de ello. Sin embargo, durante su ministerio, nuestro Señor Jesucristo había dicho que él venía a cumplir la ley que Moisés había dictado, o que Moisés había dado al pueblo. Y él dijo: varones hermanos, oíd. El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán. Y le dijo: sal de tu tierra, de tu parentela, ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán, y de ahí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra, en la cual habitáis vosotros, que es la tierra de Israel, conocida hasta el presente. Y no le dio herencia en ella a Abraham, ni aun para asentar su pie, pero le prometió que se la daría en posesión y a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijo. Y le dijo Dios así:
que su descendencia sería extranjera en tierra ajena y que la reducirían a servidumbre y los maltratarían por 400 años. Esto se encuentra en Génesis capítulo 15, versos del 1 al 16. Mas yo juzgaré, dijo Dios, a la nación de la cual serán siervos, y después de esto saldrán y me servirán en este lugar. Es decir, Dios está haciendo el llamado a un personaje, a Abraham, de tierra de los caldeos, para llevarlo a la tierra de Canaán, o a la tierra que Dios le había de otorgar al pueblo de Israel, para que ahí se estableciera la nación de Israel. ¿Sí? Y ahí es donde su pueblo le serviría. No obstante, antes de ello, habían de ser esclavos por 400 años. Y fue así como nosotros miramos que la Escritura nos testifica. En Hechos 7:8 dice, y le dio el pacto de la circuncisión, es decir, una operación que se llevaría a cabo en el cuerpo del varón. Así Abraham engendró a Isaac y le circuncidó al 8º día, e Isaac a Jacob, y Jacob a los 12 patriarcas. Para esto transcurrió bastante tiempo. Los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él. Y esta historia la encontrará usted también en Génesis 37, del 1 al 36. Con todo, Dios estaba con José y le libró de todas sus tribulaciones y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Vino entonces hambre en toda la tierra de Egipto y de Canaán, y grande tribulación, y nuestros padres no hallaban alimento. Cuando oyó Jacob que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres la primera vez. Y en la segunda, José se dio a conocer a sus hermanos, y fue manifestado a Faraón el linaje de José. Y enviando José, hizo venir a su padre Jacob y a toda su parentela el número de 75 personas. Y así descendió Jacob a Egipto, donde murió él y también nuestros padres. Así que solamente 75 personas conformaban al pueblo de Israel en aquel tiempo cuando descendieron a Egipto. ¿Sí? Los cuales fueron trasladados de Siquem y puestos en el sepulcro que a precio de dinero compró Abraham de los hijos de Amón en Siquem. Esto usted podrá encontrarlo en Génesis capítulo del 38 al 50. Pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto, hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. Este rey, usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres a fin de que expusiesen a la muerte a sus niños para que no se propagasen. ¿Sí? Veamos cómo desde tiempos antiguos se ha querido desaparecer la descendencia de Israel o la nación de Israel mayormente. ¿Sí? Desde tiempos muy antiguos. Y pudiera yo decirle aproximadamente unos 2000 años antes del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, pasó este acontecimiento, del cual vamos a mirar en parte, que está en Éxodos 1:13. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, y amargaron su vida con servidumbre. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces que viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto. Y Dios hizo bien a las parteras, y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. Porque todo aquel, nos dice la Escritura, que bendiga al pueblo de Israel, será bendecido. ¿Sí? Y vemos que esto es un principio divino. Por eso nos corresponde al presente, hoy, bendecir a Israel.
La Escritura nos testifica que quien bendiga a Israel, Dios le bendecirá. Después de todo, aunque nosotros nos opongamos, Israel ha de prevalecer, porque Dios es su guardador. La Escritura nos testifica eso. Y veamos, entonces Faraón mandó a todo el pueblo diciendo: echad al río a todo hijo que nazca y a toda hija preservar la vida. Así que la orden era contundente de querer acabar con la descendencia de Israel, empezando por los niños, quienes no se podían defender. Hechos 7:20, proseguimos. En aquel tiempo en que habían de echar a todos los niños al río, a que murieran ahogados, en aquel tiempo nació Moisés. Recordemos, está haciendo un recuento de la historia Esteban en su defensa. Y fue agradable a Dios, y fue criado 3 meses en su casa, en casa de su padre, pero siendo expuesto a la muerte, es decir, lo echaron también al río, tuvo que echarse al río, la madre misma lo puso en una canasta, en donde la hija de Faraón lo recogió y lo crió como hijo suyo, porque Dios tenía un propósito en la vida de este Moisés. Así que, y Moisés fue enseñado en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y obras. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón visitar a sus hermanos, los hijos de Israel, y al ver a uno que era maltratado, lo defendió, e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprenderían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Al día siguiente, se presentó a uno de ellos que reñían y los ponía en paz, diciendo: varones hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó, diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quieres matarme como mataste ayer al egipcio? Al oír esta palabra, Moisés huyó y vivió extranjero en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos, y estuvo ahí en tierra de Madián por 40 años. Pasados 40 años, el ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí en llama de fuego en una zarza. Este relato se encuentra en Éxodos capítulo 3, del 2 al 3. Y vemos la manifestación de Dios gloriosa. Entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión, y acercándose para observar, vino a él la voz del Señor, y le dijo: yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar. Ahora, veamos, la Escritura hace énfasis mayormente en estos 3 personajes: Abraham, Isaac y Jacob, porque fueron, por así decirlo, los patriarcas en el pueblo de Israel, de los cuales, pudiera yo decir, pasaron largos años para que pudieran tener hijos, porque hasta en eso el adversario se opone en muchas ocasiones, pero Dios todo tiene bajo su control, y para todo tiene su tiempo. Así que a su debido tiempo les dio descendencia a estos 3 personajes para llegar a formar la nación de Israel. En Hechos, prosiguiendo Hechos 7:33, nos dicen: y el Señor le dijo: quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra santa. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su gemido, y he descendido para librarlos. Ahora pues, ven, te enviaré a Egipto. Moisés, que había querido libertar al pueblo de Israel, o que hubiera querido que entendieran que por mano suya
Dios les daría libertad. En aquel tiempo pasaron 40 años para que lo volvieran a ver y recibirlo, ya que en la primera ocasión lo rechazaron. A este Moisés, a quien habían rechazado diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Este Moisés los sacó, habiendo hecho prodigios y señales en tierra de Egipto y en el mar y en el desierto por 40 años. Dios manifestó su gloria y su poder para libertar al pueblo de Israel. Y podemos nosotros traer a memoria en Éxodo 14, en parte, lo que Dios exige o que Dios exige confianza de todo corazón en Él. Que tengamos confianza de todo corazón en Él. En Éxodo 14, 13, mirando la tribulación que está, la persecución que llevaba el pueblo de Israel ya tras de ellos los egipcios cuando iban saliendo de Egipto, veamos cómo Moisés exhorta al pueblo a que tenga confianza. Éxodo 14, 13 les dice, y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque ciertamente podemos nosotros decir, los dioses hechos por manos de hombre requieren que el hombre pelee por ellos. El mismo adversario quiere que el hombre pelee por él. Sin embargo, Dios pelea por los que le aman y cuida a los que le aman. Eso es lo que nosotros debemos de tener en mente. Dios peleará por nosotros. A nosotros corresponde únicamente dar testimonio de Él y permanecer firmes en el testimonio que Él ha puesto sobre nosotros, que Él ha puesto en nosotros, porque Él nos ha testificado de su Hijo, otorgado para salvación a toda la humanidad, a todo el que pudiere creer en Él, y Él cuidará de los que creen en Él. Sí. Les otorgará vida. Ciertamente muchos morirán a causa del testimonio, sin embargo Dios les otorgará vida, porque Él dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y esa es la confianza de los que esperamos en Él. ¿Sí? ¿De qué le sirve al hombre, dice la Escritura, si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Y es que Dios se interesa en nuestra alma, porque esa es la que entrará a la eternidad. Recuerde, carne y sangre no heredarán el reino de Dios, pero Dios glorificará este cuerpo o a esta alma revistiéndola de un cuerpo glorificado. Y eso es lo que cuenta en nosotros. Pero puedo decirles, todo ídolo, todo Dios que se presente o es objeto de culto al presente, anhela o desea que los que creen en ellos peleen por ellos. Pero Dios peleará por nosotros. Y dijo Moisés al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como un muro a su derecha y a su izquierda. Y siguiéndole los egipcios, entraron tras ellos hasta la mitad del mar, toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo. Y aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube, y trastornó el campamento de los egipcios, y quitó las ruedas de sus carros, y los trastornó gravemente. Y Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano sobre el mar, para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Y cuando amanecía, el mar se volvió en toda su fuerza,
y los egipcios al huir, se encontraban con el mar, y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar. Y volvieron las aguas, y cubrieron los carros y la caballería, y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar. No quedó ni uno de ellos. Ciertamente, el ejército de egipcio quería acabar con el pueblo de Israel, pero Dios peleó por ellos y no quedó ninguno de los del ejército de los egipcios que seguía al pueblo de Dios, porque Dios guarda a los suyos. Deje que Dios le guarde a usted también. Hechos 7:37. Este Moisés es aquel que dijo a los hijos de Israel: profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos como a mí, a él oiréis. Puedo decirles que aquí está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Así como Moisés fue líder y condujo al pueblo tanto en el cruce del mar como en el desierto, y otorgándole los mandamientos que había recibido directamente de Dios, así también nuestro Señor Jesucristo fue levantado y nos dio mandamientos que puedo decirles, también los resumió. Los mandamientos que había recibido Moisés los resumió nuestro Señor Jesucristo, y muchos de los otros también los cumplió a cabalidad, tal como estaban escritos en la ley de Moisés. Nuestro Señor Jesucristo, puedo decirle, resumió los 10 mandamientos en 2. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sí? Porque si amamos a Dios y a nuestro prójimo, no envidiaremos o desearemos o codiciaremos nada de nuestro prójimo. ¿Sí? Así que en eso se cumple el mandamiento, en que nos amemos unos a los otros. A este Moisés, dice, este Moisés es aquel que estuvo en la congregación en el desierto, con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres, y que recibió palabras de vida que darnos, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon y en sus corazones se volvieron a Egipto. Y podemos nosotros observar, si leemos en el libro de Éxodo, cómo renegaban durante el camino en contra de Moisés, diciéndole: tenemos hambre, ¿qué hemos de comer? ¿Sí? Pese a que Dios le suplía pan diariamente, pan del cielo diariamente, y aún carne de codornices, que por la avaricia de ellos, nos testifica la Escritura, juntaban por montones y con avaricia comían a grado que se les salía por las narices. Es decir, volviéndose en glotonería, no comían para alimentarse, sino para sobresaciarse. ¿Sí? También padecieron hambre y en su corazón, dice, se volvían a egipcio porque se quejaban, diciendo: tenemos fastidio de este pan, y se acordaban de las cebollas y los ajos que comían en Egipto. Así que en su corazón se volvieron a Egipto. Cuando dijeron a Aarón: haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto no sabemos qué le haya acontecido. Y es que Moisés subió al monte a hablar con Dios, a recibir las tablas, los 10 mandamientos, y duró 40 días y 40 noches. No bajó. Y el día en que bajó, encontró que el pueblo ya había edificado un becerro de oro, ante el cual se postraban y lo veneraban, bailaban y danzaban y hacían fiesta. ¿Sí? Y diciéndoles, y decían: estos son los dioses que los sacaron de Egipto. Cuando la Escritura nos manda directamente en sus mandamientos que no se hagan imagen de ninguna cosa de lo que esté en los cielos o en la tierra o debajo de la tierra, de todo lo que ven nuestros ojos, es mandamiento que no se haga uno imagen para postrarse, para adorarlo, para venerarlo, para honrarlo. ¿Sí?
El pueblo lo hizo. Nuestro Señor Jesucristo fue claro al decirnos, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Dios no es una imagen, adorémosle en espíritu y en verdad. Entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo, y en las obras de sus manos se regocijaron. ¿Sí? El pueblo se desenfrena. Los pueblos, las naciones se desenfrenan al presente. Y como en otras porciones también dice la Escritura, conforme al número de tus pueblos son tus dioses. Y podemos nosotros mirar en los pueblos, en las naciones al presente. Cada pueblo tiene su deidad a quien venera constantemente. ¿Sí? Y unos a otros más que le añaden durante los periodos de fiestas en los pueblos. Pero eso es desagradable delante de Dios. Eso es astucia del adversario que ha metido a fin de estorbarnos para que nuestras almas no hereden la vida eterna. Lo mismo pasó en el Antiguo Testamento y Jesucristo vino a revelarnos, vino a aclararnos, vino a enseñarnos que eso nos priva de la vida eterna. Y de esto está testificando Esteban, y por esta causa fue llevado a juicio. Y Dios se apartó y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo. Note, a todo el ejército del cielo rindieron culto. Como está escrito en el libro de los profetas, ¿acaso me ofreciste víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? Porque Dios no demanda sacrificios, demanda obediencia. Creer en Él y obedecerle, obedecer a sus mandamientos. Y no son gravosos, porque ciertamente sus mandamientos nos llevan a vivir en moralidad. Antes bien, llevasteis el tabernáculo de Moloc y la estrella de vuestro dios Refán, figuras que os hicisteis para adorar. Os transportaré pues más allá de Babilonia. Sí. Hablando Esteban y testificando de esto al pueblo que lo tenía bajo juicio en ese día, les da testimonio de lo que Dios había profetizado, a través de sus profetas, y que se había cumplido y ellos lo habían padecido, y que ahora, no hacía muchos años, habían sido rescatados y se encontraban en ese tiempo bajo el imperio de los romanos, que decían o creía el pueblo de Israel que estaban en libertad, pero tenían el yugo de los romanos sobre ellos. Les testifica Esteban y les hace mención que los profetas hablaron que los transportarían más allá de Babilonia, que se dieran cuenta que si habían regresado a Babilonia era por misericordia de Dios. En Segunda de Reyes nosotros podemos darnos cuenta que eso que se había profetizado fue cumplido. Segunda de Reyes 24:11 nos dice: vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, contra la ciudad y llevó en cautiverio a toda Jerusalén, a príncipes y a todos los hombres valientes, hasta 10,000 cautivos y a todos los artesanos y herreros. No quedó nadie, excepto los pobres del pueblo de la tierra. ¿Sí? Fueron muy pocos los que quedaron en Jerusalén, y eso los menospreciados, por así decirlo, fueron a los que dejaron. ¿Sí? Pero se cumplió lo que había dicho Dios: si me desobedecen, los haré llevar cautivos más allá de Babilonia. Y puedo decirles que esa Babilonia es tierra de los caldeos, de la tierra donde habían procedido sus primeros padres. A esa misma tierra los hizo regresar Dios, pese a que les iba a dar una tierra, o que les había prometido dar una tierra que fluye leche y miel. Es la tierra de Israel. También Ezequiel lo había dicho en parábola o especie de poema, por así decirlo. En Ezequiel 23:9 dice:
por lo cual la entregué en manos de sus amantes, ¿sí?, en manos de los hijos de los asirios, de quienes se había enamorado, y ellos descubrieron su desnudez, tomaron sus hijas y sus hijos, y a ella la mataron a espada. Es decir, acabaron con Israel. Vemos pues el testimonio de Esteban, que está testificando con conocimiento, tenía conocimiento de la Escritura. Y es necesario que nosotros tengamos conocimiento de la Escritura para que nos mantengamos firmes en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y que no nos dejemos mover por cualquier viento de doctrina que el adversario ha metido al transcurso de los años, a fin de que seamos estorbados para heredar la vida eterna, a fin de conducir nuestra alma a la perdición. Seamos conscientes, Cristo vino para salvarnos, para libertarnos de la esclavitud del pecado, para libertarnos, de la esclavitud de las tradiciones que nos estorban la entrada al reino de los cielos. Dios les bendiga ricamente. Hasta aquí la lectura de hoy, y espero que la palabra de Dios obre en nuestros corazones y que esto edifique nuestras almas para salvación. Hasta la próxima.